Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, poderoso Dios. Bueno, hoy seguimos con la tercera parte y creo que sería la última parte de esta charla que estamos teniendo acerca de por qué tantas líneas de pensamiento bajo el mismo nombre del Cristo. En la primera parte, cuando comenzamos a hablar acerca de esto, habíamos hablado que solo entre todas las líneas de pensamiento solamente hay una verdad, solamente hay un camino. Isaías 35, de 7 al 8, lo llama el camino de la santidad. También hablamos en esta primera parte que solo Dios tiene el poder para darle al hombre el privilegio de poder abrir sus ojos y ver la verdad o conservarlos en la oscuridad de la ignorancia. La segunda parte que hablamos acerca de esto, hablamos acerca de el mal camino que aparenta ser correcto cuando se toma eh, parte del Evangelio y se expone al oyente a una guianza corrompida, utilizando parte del Evangelio, las enseñanzas, la doctrina de Cristo, trayendo un camino parecido pero no exacto, y al ser parecido pero no exacta las palabras de Dios, según las palabras de Dios, entonces lo hace un camino maldito, y maldito al que lo recibe, según Gálatas capítulo 1. Hablamos acerca de Saúl. Saúl, hombre de Dios, escogido por Dios, ungido por Dios, enviado a una misión, oyó la palabra del enviado de Dios, Samuel. La palabra de Dios, las instrucciones de Dios, fue enviado, recibió la victoria, pero en medio de la batalla podemos ver cómo el corazón engaña a Saúl, y después de haber sido engañado fue rechazado por Dios por haber seguido los impulsos de su corazón. Jeremías nos habla un poco acerca de esto en el capítulo 9, versículos 12 al 14. Leímos en esa segunda parte cuando él hace una pregunta en el versículo 12 diciendo: ¿por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto? El mismo Espíritu contesta conforme a la palabra que nos da Jeremías diciendo: porque dejaron mi ley y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Hablamos que la orden de Cristo es precisa, es específica. Mateo 28, 19 al 20 es que vayan a ser discípulos a todas las naciones y les enseñen a guardar todas las cosas que Él los ha mandado. Vimos la importancia del obedecer, siendo Cristo el que dijo, según Juan 15, 13 y 14, que Él puso su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, o sea, recibimos el beneficio de la salvación si es que hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 13, 14. Y así que hablamos acerca de la importancia del obedecer la palabra de Dios. Traímos a colación 1 Corintios 14, y con esto terminamos la segunda parte. 1 Corintios 14, 36 al 38, donde el apóstol Pablo en el capítulo 14 da unas instrucciones específicas por medio de la inspiración del Espíritu, y el versículo 36 en adelante dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o no, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Una dinámica muy parecida la vimos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 en adelante, donde el apóstol Juan escribe en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Pero vimos que en ninguna manera exonera o excluye el Espíritu Santo al que ignora los mandamientos de Dios de la recompensa de los rebeldes, ya que en el versículo 12 dice: yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ya vimos varios caracteres en el versículo 11: el que es injusto, el que es inmundo, y el que es justo y el que es santo. El que es justo e inmundo recibirá su paga, el que es
justo y el que es santo recibirá su paga. Así que lo que está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, hablamos de que no es un permiso para ignorar los mandamientos de Dios, sino que haz lo que tú quieras. Pero en el versículo 11, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12, Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu Santo dice, yo vengo pronto y mi recompensa viene conmigo. El versículo 14 de Apocalipsis capítulo 22 nos señala el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. No hay excusa, no hay justificación. La única bienaventuranza, lo único que nos hace benditos, lo único que nos hace agraciados es lavar nuestras ropas para poder tener derecho a la salvación, al árbol de la vida. Pero, obviamente, versículo 11, los injustos, los inmundos, en comparación o en adición al versículo 15 de Apocalipsis capítulo 22, los perros, hechiceros, fornicarios, homicidas, los idólatras y todo aquel que ame y hace mentira estarán fuera. Así que no es capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 38, no es un permiso para ignorar lo que nosotros queramos ignorar, sino simplemente el Espíritu de Dios nos está hablando por medio del hombre de Dios y nos dice, haz lo que tú quieras, pero la recompensa no va a cambiar. Tenemos que cambiar la mentalidad de que yo decido, yo soy firme en lo que yo creo, aunque esté mal. Debemos tener temor. El apóstol Pablo nos aconseja y nos dice guardar con temor y temblor esta salvación tan grande. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios y aprender a depender del Espíritu Santo. Señor, si estoy mal, ayúdame a estar bien. Si estoy en un error, ayúdame a encontrar la verdad. Hay muchos creyentes que se han establecido y son firmes aún en su error y en su rebeldía. Y el Señor, por medio de las Escrituras, nos dice, si tú quieres vivir de esa forma, vive de esa forma, pero vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Y mi galardón conmigo. Nuestras acciones, nuestro creer, nuestro pensar, no cambia lo que Dios va a hacer. Y Él nos va a juzgar según nuestras obras y nos va a pagar según nuestras obras. Tiempo de humillarnos, tiempo de tener temor de Dios y temer apartarnos de la verdad. Así que vamos a entrar en esta tercera parte de esta charla acerca del por qué tantas líneas de pensamiento. Y vamos a volver a Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 12, solo lo quiero resumir porque lo hemos tocado en la primera parte, en la segunda parte. Proverbios 2, 6 al 12 y lo resumimos. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sabemos que el proverbista escribe, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, tiene un propósito señalado aquí. Entre todo lo que la sabiduría viene a hacer, el proverbista nos dice, viene a librarte del mal camino. Así que tengamos presente Romanos capítulo 1, para poder seguir con esta discusión. Romanos capítulo 1 tenemos que tener presente. Y vamos a leer versículos 21 y 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, diciendo el apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Scotizo es la palabra original en griego, scotizo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, scotizo. Fue entenebrecido, y la palabra scotizo es entenebrecer, oscurecer, privar de la luz, tanto literal como metafóricamente. Es, en contexto bíblico, se utiliza para describir el ser apartado del conocimiento, entendimiento de la verdad, donde se crea un bloqueo, un muro, un velo, una pared divisoria entre el hombre y la verdad. Miren lo que dice el versículo 28.
Y como ellos, esto es la interpretación más clara del versículo 21, el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El apóstol Pablo lo resume en este versículo diciendo, y su necio corazón fue entenebrecido, pero en el versículo 28 nos da detalles específicamente de cómo fue entenebrecido, apartado, escotizo, apartado de la verdad, bloqueado. Hubo un velo alrededor del conocimiento del ser humano. Bueno, versículo 28 dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Y la mente reprobada es la mente entenebrecida, escotizo, es la mente que habita la oscuridad, y la oscuridad representa el estar alejado de la luz es la verdad, el conocimiento. Así que estaban privados del conocimiento de la verdad. ¿Por qué? El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos enseña que, versículo 28, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Versículo 21, no le glorificaron como Dios. Por esta razón, porque el deseo del hombre no era glorificar a Dios, no era aprobar, tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cómo el hombre puede llegar a aprobar o a rechazar el tener en cuenta a Dios? Primero el hombre tiene que escuchar, oír su palabra, y luego de escucharla, entonces la rechaza o la acepta. Cuando el hombre rechaza la verdad de Dios manifestada, y queremos especificar que la vamos buscando primera Tito capítulo 1, cuando hablamos de la verdad de Dios manifestada, es manifestada por medio de la predicación del Evangelio. Si el hombre rechaza la verdad, ya hemos visto en Romanos capítulo 1 que Dios les entrega al hombre que rechaza la verdad de Dios, le entrega a un error. Y pensará que está bien, siempre defenderá ese error, pero cuando no tiene en cuenta el obedecer, el someterse a Dios, el honrar a Dios, Dios le entrega un error, y ese error es removido únicamente por la aceptación de nuestro Señor Jesucristo y por la sumisión a la palabra establecida por Él, a los mandamientos que Él nos dio por medio de sus apóstoles. La palabra de Dios, la verdad de Dios es manifestada por medio de la predicación. La predicación que profetizaron los profetas, la predicación que dio Juan el Bautista, la predicación que dio Cristo, que es la misma predicación que han hecho con los apóstoles, y la misma predicación que ha hecho la iglesia. No todo el que se llama iglesia es iglesia. No todo el que se llama pastor ha sido enviado por Dios o es pastor de Dios, enviado por Dios, dirigido por el Espíritu Santo. La iglesia, los pastores, los evangelistas, los maestros enseñan y predican de Cristo, la iglesia de Cristo, la que Él dijo, sobre esta piedra, estas rocas, yo edificaré mi iglesia, aquel que Él ha establecido, Efesios capítulo 4, como maestro, como evangelista, como pastor. A esa persona que es guiada por Dios, manifiesta la palabra de Dios por medio de la predicación. Tito capítulo 1, vamos a leer versículo 3, dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Así que la palabra de Dios es manifestada por medio de la predicación. Cuando el hombre escucha la predicación, que es la exposición de lo que ya Dios había establecido por medio de los profetas y de los apóstoles, pues la iglesia es edificada, fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Así que cuando el hombre de Dios enseña o predica la palabra de Dios fundamentada sobre Cristo, el fundamento, por medio de la predicación y enseñanza, el oyente tiene dos opciones: o la obedece o la rechaza. Si la rechaza,
Dios entrega al hombre a una mente reprobada porque rechazaron la verdad de Dios. En Carlos puedes buscar 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, y leemos el versículo 8 al 12. El apóstol Pablo nos dice, y leemos nuevamente el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que no sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Perdón, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Vamos buscando Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo nos enseña acerca de los tiempos de el rechazo a la palabra de Dios. Dios, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos enseña que con gran poder, señal y prodigio mentiroso, pseudos, mentirosos, mentira, mentiroso, falsedad, se describen como acciones o declaraciones que excluyen la verdad de Dios. Estos prodigios, estas señales son reales, las sanidades son reales, los milagros son reales, pero son mentirosos porque excluyen de ellos la verdad de Dios. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Bueno, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. El apóstol Pablo continúa diciendo, por esto Dios les envía, lo mismo que se habló en Romanos capítulo 1, versículos 21, 22 y 28. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Bueno, el versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, por esta razón, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? Bueno, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y la verdad es lo que está escrito. Los que no creyeron a la verdad, en el versículo 11, el Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo diciendo, a los que no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Por más que le hable la verdad, siempre van a creer en esa mentira porque no quisieron creer en la verdad y Dios los ató a una mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 28. Los ató a una mente reprobada. Dios dice, según Tesalonicenses 2:11, por esto, ¿por qué? Versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para engañarlos. ¿Para qué? Para que crean en la mentira. Dios estableció este poder engañoso para que aquel que no quiso creer, versículo 12, en la verdad sea engañado, versículo 11, y crea en la mentira, a fin de que sean condenados, versículo 12, todos los que no creyeron a la verdad. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 16 al 18. Bendice 16 al 19. 18. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Vamos buscando Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4.
El apóstol Pablo nos habla, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, versículo 10, entonces por esta razón, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso. El poder engañoso no es de Satanás. El poder engañoso no es que vino un demonio y Dios los voy a engañar. Versículo 11, Dios les envía un poder engañoso. Dios tiene la intención del que los que no creyeron a la verdad, versículo 12, ¿ves? Dice, a fin de que sean condenados. La intención de Dios es que los que no creyeron a esta verdad estabilizada, esto está aquí, esto lo estamos leyendo, usted y yo estamos leyendo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Y dice que el deseo de Dios es este, que los que no creyeron a la verdad sean condenados. ¿Quiénes? Todos. Todos los que no creyeron a la verdad. El deseo de Dios es que sean condenados. ¿Quiénes? Todos. Según el versículo 11. Por esto Dios les envía el poder engañoso. ¿Cómo Dios se asegura de que los que no creyeron a la verdad sean condenados? ¿Quiénes? Todos. Bueno, versículo 11. Les envía Dios un poder engañoso con la intención. Dios envía un poder engañoso con la intención de que crean en la mentira. Esto está claro, esto lo estamos leyendo. Esto no es invento de nadie. Esto es lo que Dios habló por medio del apóstol Pablo para la iglesia ser edificada. Si rechazamos la verdad, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, si rechazamos la verdad, si lo que está escrito nosotros no lo queremos aceptar, no queremos creerlo, la rechazamos, la echamos para un lado. En Romanos capítulo 1, versículo 28, 21, 22 y 28 nos enseña que Dios le entregó una mente reprobada. El apóstol Pablo aquí lo habla un poco más claro y nos dice, si no queremos creer la verdad, el deseo de Dios es que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad. ¿Y cómo Dios se asegura de que todos los que no quisieron creer a la verdad serán condenados? Versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Esto cambia totalmente la perspectiva de muchos de Dios. Como si Dios fuera un ser que haz lo que tú quieras, créeme o no me creas, escoge lo que tú quieras creer y te voy a salvar porque te amo. Y eres más importante que yo. A veces nos creemos más importantes que Dios. Y escogemos servirle a Dios como queremos. Y no es así. Si no creemos a la verdad, las escrituras a la cual tanto llevamos para aquí, para allá, dormimos con ellas, levantamos, las leemos, las recitamos. Las mismas escrituras que han utilizado muchos para engañar a muchos. Dios dejó claro que si no creemos a esta verdad, si la torcemos porque no queremos creer en ella, si la negamos porque no queremos creer en ella, Dios envía un poder. Dios, versículo 11, Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuál es la intención de Dios? Que esos los que no creyeron a la verdad, versículo 12, estamos en 2 de Tesalonicenses 2, sean condenados todos. Así que tengamos cuenta, porque el Dios que le servimos tiene un carácter que muchos desconocen. Y tenemos que comenzar a conocer el carácter de Dios. Si no creemos en la verdad de Dios establecida en estas sagradas escrituras, Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Quiénes? Los que no creyeron a la verdad. Y de esta forma, Dios se asegura, versículo 12, de que todos sean condenados. ¿Quiénes? Los que no quisieron creer a la verdad. El apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 10. Acabamos de leer que no todos, como dice Isaías, obedecieron al evangelio. No todos han creído a nuestro anuncio, pero han oído. Versículo 18
Dice que por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta el fin de la tierra sus palabras. Aún hasta acá han llegado sus palabras. Han llegado a nuestros oídos. Pero al igual que el pueblo de Israel, muchos no obedecieron, muchos no creyeron. Y esos que no creyeron, Colosenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cuál es el fin de ellos? Dios los ata con un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? Porque no creyeron en la verdad, versículo 12. ¿Y cuál es el deseo de Dios y recompensa para aquellos que no quisieron creer en la verdad? Que sean condenados todos. Es tiempo de escuchar el Evangelio y conocer la verdad y creer en ella y obedecerla aunque no nos guste, aunque nuestro orgullo sea pisoteado, aunque nuestros deseos tengan que ser borrados, cambiados, nuestras prioridades sean cambiadas, tenemos que creer en la verdad. Porque si no creemos a la verdad, entonces Dios, 2 Tesalonicenses 2, 10, 11, 12, nos entregará un poder engañoso para creer en la mentira, con la intención de que todos sean condenados. ¿Quiénes? Los que no creyeron a la verdad. ¿Escucharon? Romanos 10, 16 al 18. Escucharon, pero no quisieron obedecer. Porque no les parece, porque no les conviene, porque no lo desean. No lo obedezco por esto, por aquello. Siempre el rebelde va a tener una excusa que satisface sus propias necesidades, su propio ego, su propio altivez, su propio orgullo. Pero hay una recompensa establecida, ya la leímos, 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Claro que escucharon el Evangelio y todavía lo siguen escuchando, porque la voz de ellos, ¿de quién? De los profetas y de los apóstoles, todavía se deja oír por medio de los hombres de Dios que todavía tienen el coraje y el valor de repetir las mismas palabras establecidas por los profetas y por los apóstoles. ¿Qué nos dice Juan capítulo 4? Leemos el versículo 3 al 6. El apóstol Pablo dijo: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Primera de Juan 4, 3 al 6. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de Dios. Amén. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla acerca del anticristo, del inicuo, ese que el Señor matará con el espíritu de su boca cuando venga. Cuando miramos primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 al 6, vemos que el espíritu del anticristo, no el anticristo todavía no ha sido manifestado, será un líder mundial, pero el espíritu del anticristo, dice Juan, capítulo 4, primera de Juan 4, dice el versículo 3, y el espíritu del anticristo, dice, el cual habéis oído que viene, dice, y que ahora está en el mundo. Ese espíritu del anticristo tiene por voluntad de Dios un poder engañoso para hacer que los que no creyeron en la verdad y los que no creen y los que no crean en la verdad crean en la mentira. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios, todo lo que es de Dios. Versículo 6, primera de Juan, capítulo 4, dice, y el que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? A los profetas y a los apóstoles. Capítulo 4 de Efesios, bueno, pues también a los maestros, a los evangelistas, a los pastores, los oye. ¿Por qué? Porque todos han hablado una misma cosa, unas mismas palabras. Todos tienen un mismo sentir. ¿Quién?
los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros de la iglesia de Cristo. El que no hable las palabras que están establecidas como están establecidas, el que no viva conforme a los mandamientos establecidos, conforme a los mandamientos establecidos por los apóstoles y por los profetas, no es parte de la iglesia de Cristo. Tendremos muchas congregaciones, pero pocos son parte de la iglesia de Cristo. Habrá muchos predicadores, pero pocos son enviados por Dios a predicar. El que conoce a Dios, dice Juan, primera de Juan 4:6, el que conoce a Dios, dice, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Aquel que pelea contra la Escritura, aquel que está en contra de lo que está establecido, aquel que cambia lo que está establecido porque no le agrada lo que está establecido, dice, el que no es de Dios, no nos oye. Y en esto, dice el apóstol Juan, primera de Juan 4:6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad mora en aquellos que escucharon la verdad y la obedecen. El espíritu de error está en aquellos, según de Tesalonicenses capítulo 2. El espíritu de error está en aquellos que escucharon la verdad, pero no quisieron creer en ella. Y Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. El apóstol Juan lo pone de esta forma. Ese espíritu del error oye la palabra, pero no la obedece. No es que le quita el sentido del oír y son sordos, es que no la aceptan, no la obedecen, no se rinden ni se dejan regir ni gobernar por la palabra de Dios por medio de los apóstoles y los profetas. Hay un espíritu de error que ha morado y operado, según, vamos a Ezequiel capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, ha obrado y ha operado en el pueblo de Dios, por mucho, en medio del pueblo de Dios, por muchos años. Gente que creen que están agradando a Dios, gente que creen que Dios tiene que obrar por ellos y ellos vivir conforme a lo que ellos quieren, de la forma que ellos quieren, y quieren vivir una doble vida y no es así. Ezequiel capítulo 14, versículo 7, dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiese apartado de andar en pos de mí, le dio la espalda a Dios y a sus mandamientos, dice, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta a preguntarle por mí, yo Jehová responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre. Versículo 9, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Lo mismo que está hablando el apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12. Dios envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Es lo mismo que está hablando Ezequiel. Y el profeta le dará una palabra. Y el profeta será engañado. Y el que consulta al profeta también será engañado. ¿Por qué? Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 12, nos enseña, porque oyeron la verdad, pero no quisieron creer en ella. Dice Romanos capítulo 1, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. No, pero es que no me parece esto, me parece de esta forma, yo lo veo de esta forma, a mi juicio yo lo cambiaría, yo voy a vivir de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Les envía un poder engañoso. Y ese poder engañoso opera a través del que es consultado. Sea profeta, sea pastor, sea sacerdote, les envía un poder engañoso. Y la mentira fluye en medio de esos hermanos. La mentira fluye en medio de la boca del pastor, de la boca del evangelista. Y aquel que los va a consultar, que es aquel que se apartó de andar en pos de mí, o sea, andar conforme a como él anduvo. Andar en pos es andar detrás, según los pasos del ejemplo que Dios nos ha dado para nosotros andar.
Eso es andar en pos. Nosotros seguimos los pasos que Él nos marcó, el camino que nos marcó. Bueno, si dejamos de andar conforme a los mandamientos de Dios y hemos endurecido nuestro corazón, entonces Dios, dice Ezequiel 14, lo mismo que dice según de Tesalonicenses capítulo 2, enviaron poder engañoso. Y en Ezequiel capítulo 14, ese poder engañoso va a obrar a través del profeta, si es consultado. Versículo 10 dice: y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Ambos llevarán su maldad. Cristo habló esto. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y leemos versículos 12 al 14. Y dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Evangelio según Mateo capítulo 23, versículos 15 y 16 dice Cristo, según Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, un nuevo creyente, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. Para poder seguir la mentira, hay que tener un corazón endurecido. Para poder darle la espalda a la verdad, hay que tener un corazón endurecido. Y la recompensa es que, según Cristo, o sea, sabemos que es una hipérbole para darnos a entender la magnitud de este problema. Es una hipérbole, una exageración que utiliza Cristo según Mateo capítulo 23, versículo 15. Lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es para darnos a entender la condenación. Obviamente lo mismo que habló según Mateo capítulo 15. Si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero en el capítulo 23, versículo 15, el Señor nos lo pone de esta forma para que entendamos la magnitud. Y le pidamos a Dios en oración, en ruego, que abra nuestros ojos y no nos permita tropezar con la verdad. Vamos buscando, Giancarlo, Santiago 3.1, porque existe, estamos hablando de por qué tanta línea de pensamiento, existe un gran peligro sobre el que disipula o enseña a otro. La persona que toma la iniciativa de enseñar o disipular a otro, sobre esa persona existe un gran peligro. El que ignora la responsabilidad puede caer en condenación. ¿Qué dice Santiago 3.1? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén. Vamos buscando Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mira lo que dice Romanos capítulo 10. Leímos hace un poquito unos versículos. Vamos a leer el versículo 14. Versículo 14 y 15 de Romanos capítulo 10. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tengamos presente que Cristo da una palabra: ciego guía de ciego, y ciego guía a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Si el ciego guía a un ciego, Mateo 23:15, ese ciego, según los escriben los fariseos, el ejemplo de los escriben los fariseos, Jesucristo dice: le hacéis, por tú ser ciego, a ese otro ciego, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ahora, Santiago nos enseña, el que tiene oídos para oír, oiga. Santiago dice, hermano, y miren la palabra que utiliza Santiago. Santiago dice: no os hagáis maestros.
no te hagas maestro. Y acuérdense, el apóstol Pablo dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, en Romanos capítulo 10 nos enseña el apóstol Pablo, versículo 15, que para poder predicar, tú tienes que ser enviado. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Vamos a ver, según Mateo capítulo 9, un panorama, una plantación que presenta Jesucristo. Mateo 9, vamos a leer versículo 35 al 38. Amén. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Ve buscando Jeremías 23 y Miqueas 3. Jeremías 23 y Miqueas 3. Cuando tú miras lo que plantea nuestro Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 9, dice que recorría las ciudades y las aldeas y enseñaba las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahora dice, versículo 36, al ver las multitudes, hablando de las personas, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Está hablando de las personas. Y ahora él usa una parábola, diciendo, entonces dijo a los discípulos, a la verdad que la mies es mucha, las personas son la mies. Las personas son la mies. Y los obreros, pocos. Los obreros son los enviados de Dios, Romanos 10, 15, a predicar. Los obreros de Dios son los enviados a predicar, los enviados a enseñar, los enviados a discipular, conforme al fundamento que está establecido por los profetas y los apóstoles. Mateo capítulo 9 dice, a la verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuál es la orden del Espíritu Santo? Dice, toma la iniciativa y tú mismo declarate obrero. Tú mismo comienza a trabajar. No, porque Romanos 10, 15, si Cristo dice que metas mano porque la mies es mucha y los obreros son pocos, tírate a trabajar. Entonces, Romanos 10, 15 estuviera contradiciendo lo que Cristo estableció. Pero la palabra de Dios, inspirada por un mismo espíritu, no puede contradecirse. Así que escuche bien. Romanos 10, 15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Mateo capítulo 9, versículo 37 dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho, las muchas son las personas, las multitudes, las almas, los obreros, los enviados a predicar. Bueno, Efesios capítulo 4, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, amén. Dice, son pocos. ¿Cuál es el mandato? Versículo 38, rogad. El trabajo de la iglesia es rogar al Señor de la mies, al Señor de las multitudes, para que Él envíe obreros a su mies. No es que tú ves la necesidad y tú te tiras a tratar de cubrir la necesidad porque tú la viste. Tu trabajo es rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Muchos han tomado acciones personales y han tomado juicio en sus propias manos y se han tirado a trabajar, cuando el mandato de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 9:38, es que nosotros roguemos a Dios para que Dios sea el que envíe los obreros. Hay muchos que se han ido a trabajar que no han sido enviados por Dios. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto lo planteó Jeremías. Jeremías capítulo 23. Vamos a leer Jeremías capítulo 23. Leemos versículos 21 y 22. Volvemos a Mateo 9.
dice, la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ya nos planteó la situación. La situación es que son muchos los que se pierden. Son muchas las almas que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nosotros irnos por para abajo a enseñarle a todo el mundo? No. Tenemos que rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, en vez de nosotros seguir como si Dios no existiera, tenemos que obedecer el orden que Dios estableció. Dios dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Usted sabe cuánta gente están obrando que Dios no ha enviado. Y aún su ministerio es en contra de lo que está establecido. No, pero es que yo vi la necesidad, yo sentí de parte de Dios. Cuidado, porque nuestro ministerio tiene que estar conforme a lo establecido por Dios. ¿Acaso rogamos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies? ¿O dijimos, no, yo soy el que voy a ir a trabajar con las almas? Mire esto que dice Jeremías. Jeremías 23, 21, 22. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé más, ellos profetizaban, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. Amén. Vamos buscando Miqueas capítulo 3. Jeremías habla de esto. La palabra de Cristo, Mateo capítulo 9, versículo 37-38. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad. ¿Por qué? Porque el que el Señor envíe es el que va a tener efectividad. El que el Señor envíe va a ser y va a manifestar lo que dice Jeremías. No envié yo a aquellos profetas, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Cuando Dios envía, mire hermano, cuando Dios envía un hombre de Dios a predicar, no tiene que escoger qué va a predicar, porque predica todo lo que está establecido en las Escrituras. Aquel que no es enviado por Dios prefiere predicar de este aspecto, pero no de esto, porque este que está aquí como que le pica para él también. Cuando Dios envía a un hombre de Dios a predicar, él puede cumplir lo mismo que Dios por medio del ángel le mandó a decir a Pedro cuando lo sacó de la cárcel. Párate en la sinagoga y háblale a este pueblo todas las palabras de esta vida. Aquel que Dios envía no tiene pelo en la lengua. Aquel que Dios envía no te oculta, te sombrea, te arranca páginas de la Biblia. No, te predica todas las sagradas escrituras. Y no te cambia nada de lo que está escrito. ¿Cuál es el problema? Romanos capítulo 10 nos enseña cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Mateo capítulo 9, Cristo nos enseña que la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tirarnos nosotros? No. A la verdad que el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función en el cuerpo. Los obreros los envía el Señor de la mies. Y el Señor de la mies enviará al obrero a su misión y a su trabajo. Unos a hacer esto, otros a hacer aquellos. Muchos quieren ser manos, muchos quieren ser boca, muchos quieren ser ojos, pero no están realizando para lo que Dios los ha llamado. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a rogar a Dios para que Él sea el que envíe conforme a lo que Él ha creado en nosotros para cumplir su voluntad. Tenemos muchas manos que quieren ser ojos, muchos ojos que quieren ser boca, muchos oídos que quieren ser pie, y no debe ser así. ¿Cómo caemos en lo que para lo que Dios nos ha llamado? Bueno, rogad al Señor de la mies para que Él envíe
Jeremías dice que tenemos que estar en su secreto para poder hacer al pueblo oír sus palabras. Cuando el hombre de Dios está en el secreto de Dios, ¿qué dice Miqueas? Y vamos al versículo 8. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mateo 18, Mateo 18. Cuando el hombre de Dios está en el secreto de Dios, como dice Jeremías 23:22, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Miqueas dice, bueno, pues yo estuve ahí, yo estuve en el secreto. Miqueas dice más, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Para qué el profeta está lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza? ¿Para qué? Dice, para denunciar a Jacob su rebelión, para denunciar a Israel su pecado. Escuche bien, Mateo 9:35 al 38 nos enseña que la mies es mucha, los obreros son pocos. Cristo, la orden que le da a los discípulos es que comiencen a orar. Hay mucho trabajo, oren. Hay mucho trabajo, pero yo estoy desesperado porque haga un cambio en mi ciudad. Ora. Tú tienes que orar al Señor de la mies para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y esos obreros, Jeremías dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Y Miqueas dice que él estaba lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para que el pueblo oyera las palabras. ¿Y cómo iban a ser las palabras? Jeremías dice que la palabra de Dios es como martillo y como fuego. Y Miqueas dice, yo voy a denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ese era el trabajo del profeta. Si viéramos, si estudiáramos, si conociéramos la profecía de los profetas en las Sagradas Escrituras, viéramos cómo debe ser el carácter de los hombres de Dios en este tiempo, de los profetas y las profetisas de Dios en este tiempo. Aquel profeta o aquella profetisa que ha estado en el secreto con Dios hace oír al pueblo las palabras de Dios. De la única forma que el profeta o la profetisa puede decir, así dijo Jehová, es únicamente cuando ha estado en el secreto. Pero es muy triste que se ponen a profetizar sin haber estado en el secreto. Y la profecía no coordina con la palabra establecida. Que engañan a mucho pueblo, porque son ciegos guiando a otros ciegos. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer versículos 6 al 7. Mateo 18, 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Al igual que Cristo está hablando, según Mateo capítulo 23, leímos versículo 15. Hay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un nuevo creyente, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Cuando miramos Mateo, estamos viendo que los escribas y los fariseos predicaban, enseñaban la palabra de Dios a su forma. Y en un momento dado, Cristo dice que los escribas y los fariseos están sentados sobre la cátedra de Moisés.
Y les dice al pueblo, haced lo que ellos mandan, pero no vivan como ellos viven. Ahora, los que vienen a ser discipulados por los fariseos y los escribas, Cristo dice, estos nuevos creyentes, que son ciegos. Son ciegos de tal forma que no ven en las mismas escrituras que los fariseos y los escribas les están presentando. La verdad no la ven, sino que se dejan llevar por las palabras habladas. Y eso es muy importante, que el oyente esté leyendo lo que habla el predicador. Que el oyente lea lo que enseña el maestro. Porque si no, el que predique y enseñe mal estará predicando a un hombre, a una mujer que es ciega o ciego porque tampoco escudriña lo que tiene de frente. Y el ciego, porque no ve, hace tropezar a estos pequeños. Y el tropiezo a nosotros puede llegar cuando nos falta el conocimiento. Cuando nos falta el conocimiento y la firmeza en el conocimiento, nos pueden cambiar las escrituras, tergiversar las escrituras y nos pueden hacer tropezar con la verdad. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiremos mayor condenación. Si el maestro enseña lo que no está establecido, si no enseña conforme a lo establecido, estará haciendo de tropiezo a estos pequeños que quieren conocer a Dios. Y hay una recompensa para aquel que le es de tropiezo a otro. Si hay un creyente que quiere conocer la verdad, pero esa verdad expone tu transgresión, es mejor arrepentirse, disculparse, aceptar nuestro error, que escondiendo nuestro error, tergiversando las escrituras, le seamos de tropiezo a aquel que quiere conocer a Dios. Y por el orgullo, no queremos arrepentirnos de nuestro mal camino, de nuestra rebeldía a la palabra de Dios. Enseñamos mal a aquel que está levantándose. Y aquel que se levanta en un error, se levanta en tropiezo, y ambos caerán en el hoyo. Pero Santiago dice que los que son maestros tendrán mayor condenación. ¿Por qué? Porque fueron de tropiezo. Tu enseñanza fue de tropiezo. ¿Por qué tu enseñanza es de tropiezo? Porque es en contra de lo que está establecido. Porque en vez de aceptar tu error, camuflajeas el error. En vez de arrepentirte de tu rebelión, dejas ese aspecto de la escritura y nunca hablarás de ese aspecto de la escritura, para que no se enteren de parte de ti o de tu boca que estás mal delante de Dios en eso, o que has sido rebelde a ese mandamiento. Y haces tropezar por la dureza de vuestro corazón. Y el Señor dijo, hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Tengamos cuidado, no ser tropiezo a otro. ¿Por qué tantas líneas de pensamiento si solo hay una verdad? ¿Por qué caemos en un error y queremos vivir toda una vida en una mentira? ¿Por qué queremos establecer un ministerio, un trabajo fundamentado en una mentira y enseñar, en vez de la verdad de Dios, una mentira y condenar a muchos ciegos por no conocer la verdad? Estamos condenándonos a nosotros mismos en vez de tomar un momento en nuestra vida, detenernos y decir, estoy creyendo, estoy enseñando y estoy confesando
algo que está en contra de lo que está establecido. Solo hay un pensamiento, solo hay una verdad, pero también habrá una condenación para aquel que enseñe y sea de tropiezo. El apóstol Pablo, Gálatas 1:7, dice no que haya otro evangelio, sino que hay quienes perturban y quieren pervertir, metastrefo, el evangelio de Cristo, lo quieren cambiar. La recompensa de, vamos, segunda de Pedro, Giancarlo, segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, vamos a ver la recompensa de los que tuercen las escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que hay quienes os perturban, quieren pervertir, metastrefo, el evangelio de Cristo, quieren cambiar el evangelio de Cristo. Eso lo utilizó el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 20. El sol metastrefo se convertirá en oscuridad, en tiniebla. Joel, cuando dijo vuestra sonrisa, perdón, Santiago, cuando dijo vuestra sonrisa se convierta en lloro, metastrefo, se convierta lo contrario. Así Gálatas capítulo 1 versículo 7 dice, quieren pervertir, metastrefo, quieren cambiar el evangelio. Y eso es lo que están haciendo. Si Dios dijo que no, ¿por qué decir que sí? Si Dios dijo que sí, ¿por qué decir que no? ¿Por qué cambiarle un poquito? ¿Por qué pervertirlo? ¿Por qué corromper la verdad de Dios? Hay una recompensa para los que tuercen las escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, leemos del versículo 14 al 18. Amén. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro, ¿lo viste? 3:14. Wow, siempre me dejó seguir ahí, pero amén. No, pero amén, eso es palabra. Segunda de Pedro 3:14 al 18. Dice, por lo cual, amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, ante las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos incrédulos tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Cuando miramos bien las recompensas según el apóstol Pedro, de los que tuercen las escrituras, de los que cambian las escrituras, de los que pervierten el evangelio. Dice el versículo 16, estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Comenzamos a leer el versículo 14, pero estamos enfocándonos en el versículo 16. Dice, en casi todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Dice, para su perdición. Este es el problema al cual está hablando el hermano Santiago, que acabamos de leer.
en Santiago. Santiago dice, no os hagáis maestro mucho de vosotros. Podemos caer en el error de enseñar lo que no está establecido. El apóstol Pedro nos habla en esta segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que si torcemos las escrituras, si cambiamos, si Dios estableció una línea de pensamiento y nosotros cambiamos, Santiago dice, no os hagáis maestro muchos de vosotros, porque recibiremos mayor condenación. El apóstol Pedro nos está diciendo, si torcemos las escrituras, si cambiamos para justificar nuestra rebeldía, si cambiamos para justificar mi pensamiento, si usted cambia una palabra de lo que está escrito, le cambia el significado por completo. Traiciona la inspiración del Espíritu, porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Si tuerce, segunda de Pedro 3:16, es para nuestra propia perdición. Tengamos cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo. No seamos de tropiezo a nadie. Lo que el Señor Jesucristo habló según Mateo 23, versículo 15 al 16, a los escribas, a los fariseos, los mismos que Cristo dijo que ellos están sentados sobre la cátedra de Moisés. Y le aconseja al pueblo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos dicen. Y a esos mismos fariseos y escribas le están diciendo, haces un prosélito, un nuevo creyente, y después que lo haces, con la sed y el hambre de creer y escuchar. Versículo 15, Mateo 23 le dice, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Santiago dice, no hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que tenemos mayor condenación. Pedro nos plantea este problema. ¿Quién tuerce la escritura? ¿Quién puede torcer la escritura? Aquel que tiene un corazón endurecido y no quiere aceptar la verdad. Y la recompensa, dice Pedro, segunda de Pedro 3:16, su propia perdición. Por eso es necesario que en todas las congregaciones, todas las reuniones, que se reúna el pueblo de Dios. Escuche bien. Todas las congregaciones. Y esto usted debería aconsejárselo a todo el mundo. Todas las congregaciones deberían, el pastor, el maestro, el evangelista, predicar o enseñar, y cada miembro de la congregación tener las escrituras abiertas y confirmar en las escrituras lo que se está predicando en el altar. Todo. Pero la dinámica en estos tiempos ha sido predicar con las escrituras cerradas. ¿Qué come el pueblo? ¿Por qué no hay confrontación? Eso que usted dice no es lo que dice aquí. Y cambian versículos, cambian palabras, y el pueblo, amén, amén, porque son tan vagos, tan ciegos, que no quieren confrontar. Le dicen a su familia que los aman, pero permiten que un hijo del diablo los guíe al infierno, y ellos mismos aceptando una mentira. Hombres y mujeres dicen a sus hijos y a su familia que los aman, y sabiendo que están en contra y en rebeldía de lo que está escrito, guían a sus familias en esa mentira. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:16? Que los que tuercen las escrituras para su propia perdición lo hacen. Y estamos enviando a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos al infierno
Porque nosotros, nuestro orgullo no nos permite aceptar la verdad, aceptar nuestro rol, pedir perdón a Dios, humillarnos, decir, Señor, perdóname, porque he creído en el error. No nuestro orgullo, nuestra dureza, nuestro corazón de piedra, no tan solo nos hace torcer las escrituras, sino que con esas escrituras torcidas condenamos a los que nos rodean. Atai evacua. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo nosotros nos guardamos? Somos guardados en Él. ¿Cómo tú puedes ser guardada o guardado en Él? Tú tienes que escudriñar las escrituras. Y por medio de escudriñar las escrituras, tu pie firme sobre este fundamento, no ser conmovido de esta palabra. ¿Cómo tú te guardas de no caer en el error? Tú tienes que escudriñar. Y cuando tú escudriñas, tú aprendes a no decirle amén a todo lo que tú oyes, por más bonito que se oiga. Es un problema. Es un problema que hay en medio del pueblo. Primera de Corintios capítulo 4. Hermana Ruth, léanos 1 Corintios 4, 6. 1 Corintios 4, 6. 1 Corintios 4, 6. 1 Corintios 4, 6. Amén. 4:6. Amén. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amén. Amén. Giancarlo va buscando Salmo 73. Salmo 73. El apóstol Pablo, acuérdense, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay un consejo porque ellos son los que recibieron la palabra. Nosotros no la recibimos. Nosotros no recibimos la palabra de Dios para establecer el fundamento. Nosotros recibimos la palabra que ellos recibieron y ha sido eco a nuestros oídos y es lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Y la palabra de Dios por medio del apóstol, 1 Corintios 4, 6, es que nosotros tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Eso te ata a de que todo lo que tú aceptes por tus oídos, tú tienes que confirmarlo con tus ojos. Por eso esta dinámica que estamos haciendo de leer lo que estamos hablando es lo más seguro que tú puedes tener para mantenerte firme en la verdad. Donde no aceptemos nada que no esté escrito. Acabamos de leer 1 Corintios 4, 6. Esto es una verdad fundamental para la vida, una verdad vital para nuestra relación con Dios, para estar bien delante de Dios. Que aprendamos a no pensar, no aceptar nada que no esté escrito. No podemos aceptar más de lo que está escrito. Así que tenemos que conformarnos con lo que está escrito. Porque todo lo que está escrito es inspirado por el Espíritu. Y lo que Dios inspiró para escribir es lo único que necesitamos. Así que confirmemos todo lo que oímos. Y si no es conforme exactamente a lo que está escrito, rechacémoslo.
para que no caigamos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17. No seamos arrastrados por el error de los inicuos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a no pensar más de lo que está escrito. Antes de leer Salmo 73, vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Segunda de Timoteo 1, 13. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. No hay de otra, hermano. Es necesario que esto nos lo repitamos y nos lo repitamos y nos lo repitamos. Primera de Corintios 4, 6. Segunda de Timoteo 1, 13. Es como un paréntesis en nuestro camino. Pongamos Primera de Corintios 4, 6 en un lado como una muralla, como una pared. Y Segunda de Timoteo 1, 13 como una pared en el otro lado. Y caminemos por el medio. Debo aprender a no pensar más de lo que está escrito a mi izquierda. Debo retener la forma de las palabras del Evangelio que oímos de los apóstoles a mi derecha. No me puedo salir de ahí. No me puedo salir de lo que está establecido. No puedo. Si me salgo de lo que está establecido por maestros enviados por Satanás para persuadir y pervertir el Evangelio, entonces yo seré arrastrado por el error. ¿Qué dice el Salmo? Tengamos presente este Salmo 73 y vamos a leer el versículo 27. Le dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, a todo aquel que de ti se aparta. Amén. Hermana Ruth, puede buscar Judas. Con eso terminamos. Judas 1, Judas capítulo 1, Judas capítulo 1 y Giancarlo Lucas Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16. El salmista expresa y dice: he aquí los que se alejan de ti perecerán. Mira cómo dice el salmista. El salmista dice: tú destruirás a todo aquel que se aleja de ti. Nuestra salvación, nuestra vida está en Dios. ¿Cómo nos acercamos a Él? Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros no caminamos a través del cuerpo de Cristo. Nosotros caminamos en sus enseñanzas, en su doctrina, en sus mandamientos. Es el único camino para llegar a Él. Si nosotros no llegamos al Padre por medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Cristo, primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, el Espíritu de Cristo profetizaba en los profetas. El Espíritu de Cristo es el que habla por medio de los apóstoles. Así que el Espíritu de Cristo lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu de Cristo nos está dando instrucciones para que nosotros caminemos en ella, en estos mandamientos, y por esa forma poder acercarnos a Dios. Y ya que estamos cerca de Dios, por la obediencia a la palabra establecida, el salmista dice: los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que se aparta que de ti se aparta. Si estamos en la verdad, no te apartes de la verdad, porque lo que se espera es destrucción. Segunda de Pedro 3:16 dice: porque los cuales indoctos, inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nosotros no torzamos, obedezcamos. Porque si comenzamos a darle la espalda a la verdad de Dios, nos estaremos alejando de Dios. Si nos salimos de Cristo, que es el camino, y ese camino, Isaías 35 dice que será llamado camino de la santidad. Si nos apartamos del camino, nos apartamos de Dios, y el salmista dice: perecerás, serás destruido. Salmo 73, 27. Vamos a terminar con Romanos y Judas. ¿Qué debemos hacer como iglesia en todas estas líneas de pensamiento cuando solamente hay una? Romanos 16, 17. ¿Qué dice? Romanos 16, 17.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causa división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. La iglesia tiene que identificar. Tú tienes que ser. Nosotros, mira hermano, nosotros no somos bobos. El que escudriña, el que lee, sabe cuando escucha un error. Cuando usted lee las escrituras, y esta dinámica es la perfecta, escudriñar, leer, porque nos da las almas, pero también nos da la responsabilidad de creer o no creer las escrituras. Y ya hablamos en el comienzo de esta tercera parte de hoy, esta charla, hablamos acerca de 2 Tesalonicenses capítulo 2, que porque no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. A fin, ese es el deseo de Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y eso está claro, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Está clarito que los que escucharon la verdad, no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ahora, nosotros escudriñemos la verdad, mantengámonos ahí, no creamos mentiras. Cuando nosotros amamos a Dios, escudriñamos la verdad, conocemos la verdad, y nosotros escuchamos, identificamos, nos fijamos, identificamos a los que ponen tropiezo en la doctrina de Cristo, las enseñanzas, el evangelio. Son los que tuercen las escrituras, son los que cambian el significado de las cosas, son los que cambian las palabras. Entonces, a eso dice Romanos 16, 17. ¿Qué dice? Dice que os apartéis de ellos. Ahora, a los que han recibido, se les ha concedido el entendimiento de las escrituras para defender este evangelio. ¿Qué nos dice Judas? Vamos, Judas capítulo 1, bueno, un solo capítulo. Judas 1, de 3 al 5. De 3 al 11. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Los salvó de Egipto. Versículo 5, tengamos esto presente. El hermano Judas dice, los salvó, los sacó de Egipto, los salvó, los sacó con milagros y grandes señales. Pero después que los salvó, Judas dice, en el desierto, ya después que los salvó, los destruyó. ¿Por qué los destruyó? Porque después de haberlos salvado, no creyeron. Y muchos han venido a Cristo. Muchos han sido salvados, bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por no creer en la palabra establecida por Dios, serán destruidos. No, pero ya yo recibí al Espíritu Santo, yo hablo lengua, yo profetizo. Muy bien. ¿Dejaste de creer? ¿Cambiaste las escrituras? ¿Has tergiversado el evangelio? ¿Has cambiado el evangelio? Serás destruido. No puede. El hombre, la mujer que acepta a Cristo y es bautizado invocando su nombre. Esto es Hechos capítulo 22, 16. Invocando su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como todos los bautismos que hicieron los apóstoles y los discípulos, registrado en el libro de los Hechos. Reciben al Espíritu Santo, hablan nuevas lenguas, profetizan. Si no se mantienen
en la verdad de Dios, después de haber recibido al Espíritu Santo, pueden ser rechazados por Dios, vaciados del Espíritu. Imagínate, después de haber recibido el don celestial y el Espíritu de Dios viene a tu vida para guiarte en una santificación. ¿Tú te imaginas ser rechazado? El apóstol Pablo dice, yo no quiero, después de haber sido heraldo para otro, ser rechazado al final. El pueblo de Israel recibió la salvación. Vieron la mano de Dios. La mano de Dios sobre el faraón, sobre Egipto. Y ellos libres de toda enfermedad, de todas las plagas. Vieron la mano de Dios en el mar, se dividió. Vieron la mano de Dios todos los días cayendo maná del cielo. Pero combatieron con la obediencia a la palabra de Dios y a los mandamientos. ¿Cuál fue el resultado? Fueron destruidos y cayeron en el desierto. Y va a tomar por sorpresa a muchos. A muchos que han sido bautizados, que recibieron al Espíritu Santo, pero al fin de sus días han traicionado la palabra y son desobedientes a la misma. Pero ¿qué nos aconseja el hermano Judas a los que les ha sido concedido el entendimiento de la Escritura? Dice, contiendan ardientemente. ¿Por qué? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que velar por el pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los obreros que Dios ha enviado. Lo leímos, Proverbios capítulo 10. ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y dice Jeremías capítulo 23. Si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho escuchar a mi pueblo mis palabras. Y Miqueas dice, capítulo 3, si no me equivoco fue el versículo 8 que leímos, o capítulo 3, 7, dice, y yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces nosotros tenemos que ser enviados por Dios, por medio de la autorización que Dios nos da, al llenarnos del conocimiento de su palabra, para contender, no para quedarte con él. El miedo que hay en la iglesia por no ofender a alguien. Se supone que estemos contendiendo porque en medio del pueblo se han metido muchos lobos para engañar a las mujeres, para engañar a los hombres, para engañar a los jóvenes, para engañar a los niños. Ya no te tienes que bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Búscalo si quieres, no, si no lo quieres, no lo busques. Esa gente estuvieron casi 10 días, Hechos capítulo 2, para que llegara su Espíritu, el Espíritu Santo, y no se fueron de ese aposento. Había una sed en el pueblo, que cada vez que alguien era bautizado era lleno del Espíritu Santo. Y en estos tiempos, esa hambre y esa sed se ha ido. Y ya no buscan al Espíritu de Dios, como en la antigüedad, como en el principio, como cuando la iglesia nació. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos dirija. Y nosotros que conocemos las Escrituras, tenemos que defender la verdad. ¿Cómo? Ardientemente. Porque se han metido engañadores, se han metido hijos del diablo torciendo las Escrituras para engañar a muchos, para dirigirlos al infierno, y lo hacen lo hacen para su propia perdición, pero siguen sacando pueblo de la verdad,
Porque ese pueblo es vago y no lee, no escudriña, no busca. Pero Dios ha puesto hombres en medio del pueblo que se pongan sus pantalones bien puestos y pongan la verdad de Dios primero en su vida. Pongámoslos a Él primero y amemos las almas como si fuera la nuestra. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros no queremos sufrir el castigo de Dios por la eternidad, paguemos el precio para que Dios nos conceda que todo aquel que nos pueda oír tampoco lo pague. Y si hay alguien que se levanta con un pensamiento diferente, contendamos, contendamos por medio de las escrituras. Hay dos cosas: o se hace más hijo del infierno o se arrepiente de sus malos caminos. Terminamos con una verdad. Muchos pensamientos, muchas líneas de pensamiento, muchas doctrinas, muchas denominaciones bajo el nombre de Cristo. Pero ya hemos visto a través de la luz de las escrituras, en estas 3 reuniones, un pensamiento, una doctrina, un evangelio. Tengamos cuidado de no torcer el camino, de no serle tropiezo a otro, de no ser maestros si Dios no nos envió, porque recibiremos mayor condenación, de no predicar si no hemos sido enviados a predicar, de no tirarnos porque vemos que hay mucho trabajo y nosotros queremos hacer algo en la obra de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cuál es el mandato? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Son muchos los miembros, pero Dios sabe cuál es el trabajo de cada miembro. No nos tiremos a trabajar en lo que nosotros creamos. Roguemos a Dios. Busquemos a Dios en oración y Dios ubicará a cada uno en lo que le corresponde. Solo una verdad. Sigámosla. Gracias, Señor. Giancarlo, ¿le puede dar gracias a Dios y nos despedimos así en oración? Padre, gracias te damos